Actualmente, sé que tengo un resentimiento hacia él. Sé que tengo cosas que aunque sean dolorosas y tristes recuerdos, pues sé que tengo un programa del amor y que es una guía para la familia del alcohólico, aunque solo yo, en mi familia, acuda a eso. Siguiendo con mi experiencia, muchas veces me preguntaba hacia dónde iba a llegar, con quién iba a estar, y me preocupaba mucho el que me hicieran caso, el que me aceptaran, el sentirme útil. No siempre me regulaba. A veces no podía controlar a las personas, más bien no existía un deseo por hacerlo. Sufría porque no lograba lo que quería, y esto creaba pues dependencias entre las personas. Aquí nos dice, ¿no? A menudo buscaba relaciones dañinas para satisfacer mi necesidad de sufrir o de controlar. Pero esto es algo muy curioso, sucedía con el alcohólico. Acá lo dice, utilizan al alcohólico para satisfacer esta necesidad. En mi experiencia, yo utilizaba al alcohólico para controlar, pero a otras personas. O sea, yo me ponía en su lado para poder manejar a los demás. En mi casa era pues mi madre, a mis hermanos, bueno, un hermano tengo que vive conmigo, y eso hacía. Le decía a mi papá, cuando mi papá decía algo, yo le hacía caso y era su aliado para controlar a los demás. Los alcohólicos brindan la oportunidad perfecta para ejercer control y dominio. Pues así es. Esto se daba, en mi caso, por falta de comunicación. A pesar de que yo aprovechaba sus crisis o sus estados de alcohol, no lo quiero llamar crisis, donde él llegaba pues muy alcohólico, pues yo aprovechaba eso para tener esa perfecta oportunidad. Aunque después no había comunicación, ni siquiera confianza. Pues después me doy dado cuenta que dice, si se dan estas condiciones, la persona que no es alcohólica puede tener una enfermedad mucho más grave que el alcoholismo. Pues yo me doy cuenta, ahora que tengo un programa, que tengo un contagio, y ese contagio es por mis actitudes similares a las del alcohólico. Pero también sé que puedo cambiar. He cambiado mi forma de pensar, de actuar, por lo mismo que les contaba hace rato, para poder relacionarme mejor. He dejado las obsesiones, la falta de seguridad, algunos malos hábitos, y me empiezo, algo muy importante, me empiezo a desprender del alcohólico y trabajo en mi recuperación, porque sé que tengo una enfermedad más grave que el alcoholismo, que es el contagio por las actitudes. Dice, por regla general, no hacer nada significa aceptar la situación, dejarse que la atropellen y defenderse de forma pasiva, callada y destructiva. Cuando me daba cuenta que la situación era difícil y que había tenido decepciones y falsas expectativas, fueron muchas, bastantes. Había querido un padre responsable, había querido un padre profesionista, y no lo tuve. Pues es cuando empiezo a actuar, pues por lo mismo, ¿no? Me sentía con mucho resentimiento, como les contaba, y empiezo a ser deshonesto, mentiroso, y reprimía mis sentimientos, me aislaba, y dejaba que todo siguiera, como aquí lo dicen, no hacía nada, simplemente dejaba que todo continuara. Uno de los síntomas de la enfermedad es que ni el alcohólico ni su familia son capaces de enfrentarse a la realidad. Un error frecuente es intentar proteger al alcohólico del alcohol. Cualquier batalla que hoy le gane a la botella se tendrá que librar otra vez mañana. Me sentía temeroso, no podía enfrentar la realidad. No podía, chocaba mi mente, no tenía sentido nada. Pero cuando decido enfrentar esa realidad, con resentimiento, con dolor, comienzo a librarme y descubro la persona que soy y que valgo. Aunque no se hayan cambiado todas las situaciones, pero me toca aceptarlas. Es lo que dice, son capaces de enfrentar a la realidad. Y nuevamente pues se presenta el alcohólico, ¿no? Me había preguntado por él que cuándo iba a terminar. Era una pesadilla, ¿no? A pesar de que yo evadía, o sea, en el fondo pues tenía falsas expectativas, y eso es lo que se refiere. Una de las frecuencias es intentar proteger al alcohólico del alcohol. Simplemente pues me preguntaba cómo esto tenía fin, cuándo iba a terminar, ¿no? Y dice, aunque mi padre ya no vive, ya falleció, pues mi vida empieza a tomar otro giro y tenía que ocuparme de mí
ahora, porque sé que las reacciones aún seguían. Es eso que se refiere a cualquier batalla que hoy le gana la botella, se tendrá que librar otra vez mañana. Pues sí, ella no está, pero la enfermedad abunda en mí, abunda en muchas personas, pero tengo que cuidar de mí y hacer algo por mí. El objetivo es ganarle la guerra a la enfermedad en general, y la forma de lograrlo es permitiendo que la bebida y todas sus consecuencias lleguen a ser más penosas e intolerables. Dejaba pasar todo, pensando en qué iba a cambiar el alcohólico. Siempre pensé eso, para hacer sentir que ganaba la guerra, sin darme cuenta que todo crecía y era peor porque se tornaban faltas de respeto. Y me daba cuenta que todos se distanciaban. Era un escenario muy crítico. Me sentía más solo y desprotegido. Dice, si el alcohólico se recupera emocionalmente, pero su habilidad es muy probable que se rompa seriamente la estructura familiar. Como les decía, ya había hasta faltas de respeto, desde la falta de comunicación, después toda una falta de respeto, desprotección, cada quien hacía de su vida pues lo que quería. Y dice, independientemente de que el alcohólico logre la sobriedad o no, los familiares tienen que comenzar a trabajar en su propia recuperación ahora mismo. Y pues es eso lo que he estado haciendo a partir de hace casi 2 años que llevo en Al-Anon. Pues sí, siempre hubiese querido que él se recuperara, pero no sucedió. Y pues empiezo a trabajar en mí, empiezo a aceptarme y sé que todo va a ir mejorando.